sábado que viene, que Octubrillante va a ser en la Plaza Italia. Muy bien, y en realidad, ¿por qué hacemos Octubrillante en octubre? El nombre de octubre no es caprichoso, no es porque es un mes lindo, el mes de la primavera, donde todo florece. Bueno, en septiembre, el mes de la primavera, pero donde vemos el esplendor de la primavera es ahora. No es por eso, claramente no es por eso. Definitivamente en octubre se elige, y sabemos cómo el mundo espiritual se mueve a través de algo que parece una cuestión inofensiva de niños. En el mundo espiritual, lo que nos llega como una fiesta de Europa, después que se formatea por el reino del norte, ¿no? Se formatea en Estados Unidos, como pasa con Papá Noel, y todo nos llega a Halloween, nos llega a través de los programas de televisión, nos llega a través de algo que viene de afuera, pero que se está pisando acá. Que si fuera nada más que una cuestión infantil, estaría todo bien. El problema es que detrás de todo eso hay un mundo espiritual que se mueve. Hay satanistas, hay sectas que se están moviendo. Nos ha llegado muchas veces por las noticias de televisión de sectas donde hacen sacrificios humanos. O sea, esto no lo estamos inventando. Las mismas noticias, los mismos periodistas ven con espanto lo que se hace, que no conocen ni les importa el mundo espiritual, lo que se hace en estos lugares. Por eso, y en este mes en particular, hay algo muy fuerte. Hace unas semanas atrás habíamos ido con un grupo de oración unido de las iglesias, que aprovecho a recordar que este jueves y todos los jueves de este mes se viene haciendo a las 19 horas en Galesio 873. Ahí es un encuentro unido para orar. Salimos, no solo estamos ahí, sino salimos a orar en distintos puntos. Y bueno, ese día fuimos por lo que es la calle que está debajo del puente. Nos encontramos ahí, empezamos a caminar. De hecho, lo vemos cuando yo voy a correr o andar por la costanera. Hay sacrificios de animales, gallinas, distintos que vemos, que son de Umbanda, donde hay invocaciones a las tinieblas, y en distintos puntos de esa noche encontramos montones. O sea, el mundo espiritual se mueve y hay una invocación. Por eso, qué importante que como hijos de Dios entendamos que somos llamados a confrontar a las tinieblas. Y por eso yo elegí, como entendiendo que este es un mes particular en este sentido, si bien siempre las tinieblas se mueven, siempre, pero hay momentos donde lo hacen con mayor intensidad. Me pareció oportuno ir a un pasaje que nos habla específicamente, que el apóstol Pablo lo habla a los efesios. ¿Y por qué se los dice a los efesios? Bueno, Éfeso era una ciudad donde está hoy, era el del Asia Menor, donde actualmente es Turquía, donde había un principado, una potestad diabólica, una fuerza espiritual muy fuerte, que no solo gobernaba lo que era puramente relacionado a la religión, sino que se movía con lo económico, movía las finanzas, movía el comercio del lugar. Diana de los Efesios, o Artemisa, era una divinidad de los Efesios que tenía una fuerza terrible, al punto que cuando Pablo empieza a predicar esto, se arma un escándalo terrible, porque empieza a mover, había todo un comercio que había alrededor, aparte de la prostitución sagrada, las prostitutas del templo. Era todo una cadena espiritual terrible que había en esa ciudad. Había hechicería, había mago, bueno, mucho de lo que hay en nuestro mundo y en nuestra ciudad, ¿sí? Y allí hay un mover muy grande, y Pablo por eso les escribe, porque sabía en qué entorno esta iglesia en Éfeso estaba creciendo. Así que si quieren acompañarme en la lectura de Efesios capítulo 6, empezando del verso 10, dice ahí: por último, dice el apóstol, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Y toma acá el apóstol la figura de un soldado romano, de la indumentaria que era común, muy común para cualquiera que leía esto en ese momento, la figura de un soldado romano. Y dice allí: pónganse
toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, o, dice otra versión, contra carne y sangre, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, dice, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo, tomen el escudo de la fe, con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos, o sea, por todos los hijos de Dios. Y este pasaje es muy claro y muy contundente en hacernos ver las batallas que a diario todos cristianos tenemos. Es preocupante ver cómo crece la idolatría. Uno recorre un poco. Si querés, hace unos años atrás habíamos recorrido la calle Pellegrini, también uno de estos eventos de oración. 11 de la noche, fuimos por Pellegrini al fondo hasta llegar a la ruta. La cantidad de altares, la cantidad de imágenes, la cantidad de formas de idolatría que vimos fue tremenda. Tremenda. Quien iba conduciendo el auto paraba cada 10 metros, media cuadra y parábamos a orar, media cuadra y parábamos y así hicimos, tardamos como 2 horas en llegar, porque era tal la cantidad de altares que invocan a las tinieblas, cómo las personas están atadas espiritualmente por esto, cómo esto ata a nuestra nación, cómo la hunde y la esclaviza más en la pobreza, en la idolatría, en la hechicería, en la invocación a brujos, en invocación a los astros, cómo está atada la gente y en este tiempo más todavía. Pero yo le puse al encuentro de hoy, como ponerle un título, le puse el verdadero enemigo. Y le puse así por cómo empieza este texto, este párrafo que leímos. Empieza diciendo ahí en el verso 12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Y me detengo en esto porque cuántas veces desgastamos nuestra energía y hacemos foco en el enemigo equivocado. Esa persona que no piensa como yo en el ámbito de la iglesia, ese hermano que no piensa como yo, esa persona que no me ayudó o que no me trató de la manera que yo esperaba o que me hizo una cara fea o que le dieron a él lo que me correspondía a mí o que no acepto la manera que se expresa, la manera que habla, la manera que hace las cosas o fuera del ámbito de la iglesia, ese vecino al que no me banco, ese que me trató mal o ese empleado que en lugar de resolverme las cosas me las complicó. Vivimos viendo y atrás enojándonos y poniendo toda nuestra artillería en el lugar equivocado. Es imposible que un ejército gane una batalla si no sabe cuál es su enemigo. ¿Contra quién dirige su acción? Primero, antes de armar la estrategia de ataque, antes de ponerse el atuendo, que acá sería el de un legionario romano, antes de toda esa programación, tenés que saber contra quién peleás. Es como un equipo de fútbol que no sabe contra quién juega. ¿Cuál es nuestro arco? ¿A dónde hay que patear? ¿Qué color de camiseta tiene? Primero tenés que saber eso, antes de saber qué estilo de juego vas a jugar y todo eso. Lo mismo pasa en una batalla. Tenés que primero identificar al enemigo, porque si la persona a la que dirigís tu artillería no es el enemigo, vas a tener un problema grave. Una, porque ellos se van a convertir en un enemigo y el verdadero enemigo te va a agarrar por atrás. Entonces, qué importante entender esto claro. ¿Y cuántas veces desgastamos nuestra energía viendo que el que no piensa como yo, el que tiene ese ministerio que debería haber sido mío, el que hace esto de otra manera, el que tiene esa manera de expresarse, y estamos permanentemente desgastando? ¿Y cuántos años la iglesia, dentro mismo de la iglesia, al que cree en estos dones o el que no cree, el que cree en esto pero el otro no lo cree, el que alaba de una manera pero es distinta a la mía, y gastando energía
donde no hay que gastarla. Hay una canción de Marcos Vidal que se llama Cristianos y habla justamente de esto. Y es muy clara la letra de cómo esos enfrentamientos internos haciéndole un enorme favor al verdadero enemigo. Porque si peleamos entre nosotros, ¿se acuerdan esa frase que es muy clara ¿cómo es? Exacto, que dice, si los hermanos peleamos entre nosotros, nos devoran los de afuera, ¿no? Y esto, dicho así en criollo, es tan real y tan verdad, y cómo aprovecha el de afuera sin gasto alguno para aprovechar esas internas, y cómo lo vivimos en nuestro país, constantes internas, la famosa grieta, ¿no? Que son simplemente personas con intereses distintos que se ven como enemigos, y el verdadero enemigo disfruta porque pasa inadvertido. El enemigo que logra ganar es aquel que es menos advertido. Si vos avisás, mirá, mañana a tal hora vamos a atacar tu ciudad. Eso lo que ganaba era el efecto sorpresa, ir de noche cuando todos dormían y caerles ahí. Ese era el secreto de la victoria, caer por sorpresa. El enemigo no avisa. Si nosotros estamos obrando de esa manera, favorecemos el ataque de nuestro enemigo. ¿Y cuántas veces hemos desgastado horas? Lo hablamos con el pastor Marcelo el otro día. ¿Cuántas horas y años en luchas, en internas que a nada llevan? Porque hemos entendido que el que no piensa como yo es mi enemigo, y el verdadero enemigo se relame y se frota las manos de alegría porque va a ganar sin costo alguno, porque ya se la damos en bandeja a esa victoria contra nosotros. Entonces, el verdadero enemigo es Satanás, el verdadero enemigo de nuestras almas, es Satanás y sus demonios, los que constantemente están buscando cómo hacer caer al ser humano, hundirlo en la idolatría, hundirlo en la droga, hundirlo en el alcohol, hundirlo en el juego, hundirlo en la violencia, hundirlo de tantas maneras, en gastar su vida buscando tener dinero, el desgastar su vida buscando el protagonismo, el éxito, la fama, y perder todo lo demás. ¿Cómo vas detrás de eso? Por eso qué importante que entendamos esto, que nuestra lucha no es con el de al lado. Decirle al de al lado, yo no soy tu enemigo. Y decirle al otro, vos tampoco sos el mío. No es tu enemigo. Aunque hoy se haya levantado con cara de pocos amigos, aunque te gruñe a veces, no es tu enemigo. No es tu enemigo, pero tiene cara de malo, pero no es tu enemigo. No es tu enemigo. Sí, pero me retó. Bueno, pero no importa. Papá y mamá nos han retado cuántas veces y no por eso son nuestros enemigos. Entonces, pero rápidamente, ¿no ha pasado alguno de allá arriba de que es el mejor, con él no me hablo? Pues pasamos así rápido porque confundimos el verdadero enemigo. Y esto es importante. Y quiero seguir avanzando en este párrafo, porque cuando uno le hablan de enfrentar a Satanás, lo primero que le viene, ¿qué es? Un curso de liberación o la carpa de Anacón. Y esa es la manera de enfrentar al enemigo. Aunque de esa manera se haga, acá nos da conceptos que creo que ninguno hubiera pensado como elementos fundamentales para enfrentar al verdadero enemigo de nuestras almas. Hubiéramos pensado otras, tal vez hacer una campaña, tal vez armar esto, armar aquello, pero no estos principios que dicen acá. Por eso yo los quiero traer, porque rara vez los asociamos con enfrentar a Satanás, el verdadero enemigo de nuestras almas. Y acá empieza diciendo: manténganse firmes, y está hablando de enfrentar a Satanás, dice, manténganse firmes, ceñido con el cinturón de la verdad. Ahora, ¿qué tiene que ver la verdad con enfrentar a Satanás? ¿Por qué? Si yo le digo verdad, 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 se va a ir. ¿Por qué? Porque justamente la verdad, o lo digo al revés, la mentira es el ambiente ideal para que Satanás se mueva con libertad. En Juan 8:44 dice que él es el padre de mentira. Él es mentiroso, él es engañador desde el principio. ¿Cómo consiguió hacer caer a nuestros primeros padres en el Edén? Con mentiras, diciéndole: saben que si comen de esto, van a ser como Dios, saben que les va a ir, saben que van a tener... Y mentira, eso fue el comienzo del fracaso, fue el comienzo del desastre. Él es
engañador, quiere seducir, te muestra las luces de colores. Eso es lo mejor. Probá lo que te va a hacer bien, probá lo que te va a gustar. Y si Satanás te da algo, es porque es mucho más lo que te va a sacar. Como tristemente pasa con muchos que tienen su espíritu. Si te prometen, uno aprendió ya a preguntar, ¿cuál es la letra chiquita del contrato? ¿Qué es lo que me vas a sacar si me das? Eso nos pasaba cuando salíamos pista de aterrizaje, que le dábamos el café. A toda la gente decía, ¿qué me van a pedir? A ver, ¿cuánto sale? ¿Para qué lo están haciendo? ¿De dónde ustedes tienen algo tan asociado a la política? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados que si alguien te da algo, es porque te va a sacar más. Porque ese es un principio diabólico. Él se maneja así. En cambio, Jesús, ¿cómo manejaba? De gracia recibieron, de gracia, le daba. Sanó a los 10 leprosos. Solo vino uno a darle las gracias. ¿Los otros 9 se volvieron leprosos? No. Siguieron sanos. Porque Jesús no se los daba como un trueque. No porque iba a recibir más, sino que se los daba de gracia. En buena hora si venían, pero si no venían, seguían con su favor. En cambio, el principio de Satanás es el engaño, es la mentira. Siempre hay algo escondido detrás de lo que él te presenta. Y vivimos en un mundo que ha naturalizado la mentira. Lo normal es mentir. Llega un punto donde se pierde, donde mentir es como, qué sé yo, como bostezar, como levantarse a la mañana y no sé, o cepillarse los dientes o tomarse un mate. Así es mentir, algo tan común, donde la mentira es un estilo de vida, donde la mentira hemos perdido toda capacidad de asombro o de reacción contra la mentira. Pero la mentira es un principio diabólico. Jesús es la verdad. Jesús que dijo, si el Hijo los liberta van a ser verdaderamente libres. Y después él dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es un principio cristiano, la mentira es un principio diabólico. Por eso el vivir un estilo de vida de verdad es la primera forma de confrontar el ataque de Satanás. ¿Cómo puede perturbar Satanás a una persona que siempre dice la verdad, que siempre es honesto en todo, que siempre va de frente diciendo la verdad como corresponde con toda forma de honestidad? ¿Por dónde lo agarra? ¿Por dónde lo agarra? ¿Cómo puede llegar a esa persona? Si no tiene de dónde tomarse, de dónde agarrarlo. Entonces la verdad es un principio cristiano, pero en un mundo donde la mentira es lo más común. Decirle que no estoy, decirle que me fui, decirle que mañana se lo llevamos, decirle que va a ganar esto. Las mismas ofertas que nos hacen las telefónicas, los bancos, todos sabemos que hay un 1% de verdad y un 99% de mentira, porque es así. Te dicen esto, pero todo lo que después uno reniega y uno se va volviendo reacio a todo, no quiere que ni lo llamen porque asume que todo va a ser mentira, porque en ese mundo estamos inmersos. Pero como cristianos tenemos que vivir en la verdad. Una de las maneras de confrontar el reino de las tinieblas es vivir en la verdad. Porque si vivís en la mentira, todo lo que demás hagas, Satanás se te burla porque sabe por dónde agarrarte. ¿Saben qué es ser irreprensible? Si esta puerta no tuviera este picaporte, ¿de dónde la agarro? Tendría que, no sé, clavarle algo para poder tirar. Irreprensible quiere decir sin manija, que no tiene de dónde agarrarlo. Cuando sos irreprensible, ¿cómo Satanás quiere decir que no te puede agarrar? No tiene de dónde agarrarte. Es como una puerta que no tiene picaporte. ¿Cómo la agarrás? ¿Cómo la abrís? ¿Cómo la cerrás? ¿Cómo tirás de ella? No tiene dónde agarrarla. Bueno, y así pasa con lo que no tiene de dónde agarrarlo. Bueno, así es una persona para Satanás que vive en la verdad. Pero después sigue avanzando y habla de coraza de justicia, la justicia. Bueno, no hace falta decir que la justicia es casi una ficción, tristemente, en el mundo donde vivimos. Justicia que se compra con dinero, que se compra con el poder de turno, donde hoy digo que esto es blanco, que esta pared es blanca, y mañana digo que es negro, pero sin ningún problema y nada cambió, todo es igual, pero hoy es blanco, mañana es negra. Hoy él es mi amigo, mañana no me puedo ver con él. Y así cambios, pero
la justicia de Dios es llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo. En el mundo que vivimos, todo cambia. Lo que era algo aberrante para nuestros abuelos, hoy es lo más normal del mundo. ¿Por qué? Porque el bien y el mal son conceptos que se mueven, son conceptos teóricos, no son absolutos, son relativos, depende de para quién. Si para mí este vaso de agua es bueno, es bueno. Ahora viene otro y dice, para mí no, el agua es mala, es malo. Cada uno lo vive a su manera. ¿Matar es bueno o es malo? Depende en qué caso. Es malo, pero cuando alguien me hizo algo a mí, está justificado. ¿Robar es malo? Sí, pero cuando alguien me robó algo a mí, entonces está justificado. Y cualquier cuestión, cualquier cosa que hagamos, se torna justificable. Para muchos la pedofilia es justificable y está bien, y hay leyes al respecto que se tratan de implementar. Todo en un mundo que vivimos, la justicia depende del consumidor. ¿Vieron como que vas a un restaurante y elegís el plato que quieras? Bueno, ¿qué es justo para vos? Lo que quieras, acá tenés el menú. Si para vos está mal, está mal, y si para vos está bien, está bien. Pero Dios no es un Dios de relativos, es un Dios de absolutos. Y lo que estaba mal hace 2000 años, lo que estaba mal para Abraham o para Moisés o para el apóstol Pablo, sigue estándolo para nosotros. Porque la Biblia nos dice que Dios es inmutable, no cambia. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Siempre. Lo que estaba mal antes está mal hoy. Y lo que es bueno hoy para Dios era bueno antes y seguirá siendo bueno. Y lo que es malo seguirá siendo malo. Esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios no cambia, no se puede comprar. No se puede comprar con dinero ni con fama. ¿Cuántas veces nuestra opinión sobre las personas cambia según cómo sean con nosotros? Por eso la justicia de Dios está basada en valores. En este mundo subvierte, da vuelta a los valores a su gusto. Pero Dios es un Dios de absolutos. Y cuando vivimos injustamente, cuando favorecemos a las personas según nos convenga, creamos las puertas para que Satanás también tome control sobre nuestras vidas. Y en un mundo donde no hay justicia, donde no existe orden, donde no existe ley, donde es una anarquía total, es la ley de la selva que estamos viviendo, donde todo vale, donde el pez grande se come al chico, donde es la ley de la selva, el más fuerte se ensaña con el más débil. Pero nosotros vemos la justicia de Dios es totalmente diferente. Dios es un Dios de absoluto. Lo que Él estableció en su palabra es real. La pregunta es, ¿estás viviendo la verdad de Dios o estás viviendo mentir y decir la verdad es lo mismo para vos? ¿Estás viviendo la justicia de Dios o ajustás el bien y el mal a tu propia conveniencia? Yo he hablado más de una vez lo que es la ética situacional, donde el bien y el mal son conceptos que los adapto según mi propia conveniencia. Y esto está instalado en nuestra sociedad también, pero no para Dios. Él es el mismo y para Él lo bueno es bueno y lo que Él señala como malo es siempre malo. Así que la verdad y la justicia son dos principios vitales y van uno tomado en realidad de la mano del otro para poder enfrentar los ataques del enemigo. ¿Se puede decir que obras con justicia? ¿Se puede decir que estás en la verdad? Porque si no, todo lo que quieras hacer, podés venir los domingos, podés tener 14 Biblias en tu casa, podés, tener una apariencia de piedad, como dice la misma palabra, pero si no vivís en la verdad de Dios y en la justicia de Dios, Satanás te maneja, te controla, como esos autitos a control remoto, te maneja como quiere, hace con tu vida lo que quieras. Hace con tu vida lo que quieras. Por eso, en cambio, cuando sos irreprensible, no tiene de dónde agarrarte, es ahí donde podés manejarte contra él. Pero sigue avanzando después y dice, vestidos tan calzados con la disposición de proclamar el Evangelio, estar dispuesto. A ver, ¿por qué predicar el Evangelio es una manera de confrontar a Satanás? Porque justamente está sacando a personas que están bajo su esclavitud. Porque cuando predicas a Cristo y esa persona se entrega a Cristo, toma el control
sobre tu vida. Dios toma el control de esa vida, Dios toma el control de esa persona. Predicar el Evangelio en realidad es una confrontación al reino de las tinieblas, porque estamos haciendo que la persona que está en el reino de las tinieblas pase al reino de la luz. Por eso no es solo para decir para que haya más personas en la iglesia, no, es para poder liberar a tantas personas que están en ese estado de esclavitud. Qué triste que es ver. El otro día le estaba sacando sangre a una chica con un perfil dark, así como estaba vestida, y tenía un tatuaje que estaba en inglés, no recuerdo ahora bien cómo decía, pero decía así: cada herida sustenta mi trono. Algo así como que cuanto más me lastime, más fuerte va a estar mi trono. Obviamente tenía una calavera, obviamente tenía murciélagos, tenía todas las cosas más horribles ahí grabadas. Yo pensaba, pobre, qué atadura espiritual. ¿Quién sabe por lo que tuvo que pasar, ¿no? Cuántas personas que viven esclavizadas sin querer, no porque lo eligieron, no porque sean malas en esencia, sino porque su contexto lo llevó. ¿Cómo traemos la libertad de los hijos de Dios cuando les contamos esto? Cuando les mostramos que hay algo más, cuando les contamos de la verdad. ¿Cuánta gente que vive esclava? Y a veces pasamos por este mundo con indiferencia a todo eso, pero es una confrontación a las tinieblas cuando predicamos el Evangelio. Venimos a llevar el reino de la luz. Venimos justamente, Octubrillante habla de la confrontación de la luz con las tinieblas. Y el apóstol habla muy claro y nos sacó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y no existe una posición intermedia, no hay una tercera opción. O estás en uno o estás en otro. Si no estás en Cristo, estás en Satanás. Sí, pero yo no soy satanista, yo no hago... No, pero no importa. No importa, caes ahí al no estar amparado bajo la luz, la cobertura de la presencia de Dios. Está fuera y Satanás toma el control. Por eso, cuántas vidas que hay esclavizadas, cuántas personas a las que podemos compartirles esa luz. Por eso no dejes de hablar, no dejes de compartir, no dejes de abrir puertas. A muchos te la cerrarán cuando trates de abrirla, pero otros te la van a abrir. No dejes de contar, porque Cristo es libertador. Él liberta de la esclavitud y nosotros somos esos medios, vos sos ese medio para traer libertad. Por lo tanto, una manera de confrontar el reino de las tinieblas es predicar el Evangelio, es llevarle a Cristo, porque es imposible que esa persona pueda quedar libre si no tiene a Cristo. A Satanás no lo enfrentamos poniendo cara de malo o insultándole o gritándole, sino en el poder del Espíritu, y la única manera de tenerlo es en Jesús. Y la persona que lo tiene puede quedar verdaderamente libre. Entonces, la disposición a evangelizar es una forma de confrontar las tinieblas. Pero después sigue avanzando también el texto y habla de la palabra de Dios, la Biblia. O sea, la palabra de Dios como una manera de enfrentar a Satanás. Si ustedes vamos por ejemplo a Mateo 4 o Lucas 4, que ahí nos habla de la tentación de Jesús. Cuando Jesús está 40 días sin comer, obviamente tiene hambre, y Satanás viene a él a tentarlo en una posición de debilidad, porque él estaba físicamente débil. Y como las 3 veces Jesús sale adelante con algo. No le dice, andate de acá, diablo de porquería, te odio, sos feo. ¡Ah! No le hace así. ¿Cómo enfrenta? Tampoco le dice, vení, te vamos a llevar a tal lugar. ¿Cómo enfrenta a Satanás? No hace unos pases mágicos, no hace unos abracadabra, no le saca una cruz y se la pone así. ¿Qué hace? Con la palabra. Se planta en la palabra y le contesta con la palabra. Y Satanás vuelve la segunda oportunidad y trata de usar la misma herramienta, la Biblia, recortada, sacando el pasaje que le convenía, recortándolo de contexto, y Jesús otra vez lo enfrenta con la palabra. Y vuelve la tercera vez y ya prueba con todo lo que quiere, lo que tiene a mano, usa sus últimos recursos, y Jesús otra vez lo vuelve a confrontar con la palabra. Entonces, definitivamente,
no solo el conocimiento intelectual, sino la puesta en práctica de la palabra, el conocer lo que Dios nos ha dejado, es una herramienta poderosa a la hora de enfrentar. Yo le decía a los chicos el otro día, a mí de chico me hicieron estudiar un montón de textos bíblicos de memoria. No sé si hoy día ese sano hábito sigue. Y uno dice, ¿de qué sirve saber algo de memoria? No. Claro, no es estudiarlo como quien sabe la letra del himno nacional o de la canción de la bandera, no. Es ese conocimiento, el Espíritu lo va a aplicar en el momento oportuno. Cuando vos estás frente a una disyuntiva, pero la Biblia dice esto, o de golpe el Espíritu te trae esa palabra, pero ahí dice esto. ¿Y cómo te ayuda a mantenerte? Por eso no es pérdida de tiempo estudiar partes de la Biblia, porque en el momento oportuno Dios te la va a traer y te van a ayudar a mantenerte, te van a ayudar a mantenerte firme. ¿Y cuántas veces, más hoy, decíamos ayer con una gente amiga, qué poco que se lee la Biblia? Tenemos las Biblias en todas las presentaciones, la Biblia del cristiano, la Biblia de la cristiana, la Biblia de la mujer, la del hombre, del médico, del destapacañería, hay la Biblia de lo que quieras, de todo, la tenés en todas las versiones, en formato digital, todo, pero cada vez leemos menos la Biblia y la conocemos menos. Cada vez interactuamos menos con ella. Perfecto si lo haces a través de un celular, de una computadora, del papel escrito, pero hacelo de alguna manera. Acércate a la Biblia. Nos gusta todo lo que viene ya armadito, una prédica de YouTube, un programa de televisión, algo que yo no tenga que hacer nada, solo sentarme y estar ahí. Pero la interacción con la palabra es fundamental y mantenernos firmes. Y cada vez hay más cristianos que desconocen el fundamento de su fe. Cada vez saben menos. Es como un médico que nunca agarró un libro de medicina. ¿Vos te atenderías con él? Nunca estudió, nunca sabe, no tiene ni idea de dónde la diferencia entre un brazo y una pierna. ¿Irías con él? Bueno, ¿cómo es un cristiano que desconoce los fundamentos de su fe? Termina en cualquier lado. Ahí habla de no ser llevado en Santiago por cualquier viento de doctrina. Como viene uno y te dice hay que ir para allá, vamos para allá. Viene otro y te dice no, Dios dice que hay que ir para allá, vamos todos para allá. Otro dice no, ni para allá ni para allá, por el medio. Y así vamos, nos van llevando de la oreja o de la nariz. Ciegos. Qué importante conocer los principios de la palabra, porque el estar asidos a ellos es una excelente manera de plantarnos firme contra Satanás. Y una vez más, poco puede hacer Satanás como un cristiano que no solo conoce, sino que vive a día la palabra de Dios. Entonces la verdad, la justicia, el evangelismo, la lectura aplicada de la palabra, herramientas imprescindibles para mantenernos firmes contra los embates de nuestro único y verdadero enemigo. Y después sigue avanzando más y dice, además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual puedan apagar las flechas encendidas del maligno. Y la pregunta es, ¿por qué la fe es tan importante a la hora de enfrentar a Satanás? Cuando uno pone su fe en Dios, es porque de alguna manera está reconociendo que solo no puede. Cuando yo confío en mí mismo y creo que yo tengo todos los recursos para lograr algo, no acudo a nadie. Cuando voy a un médico, ¿por qué? Porque me considero que no puedo sanarme a mí mismo. Cuando llevo, no sé, el auto o algún aparato a reparación, es porque considero que yo no estoy en condiciones de hacerlo. Si no, lo haría. Bueno, de la misma manera, cuando yo pongo fe en Dios es porque de alguna forma estoy dando a entender que solo no puedo, que mis recursos no alcanzan. Entonces la fe nos trae conciencia de nuestra propia limitación, nos ayuda a depender de Dios. Por eso cuanto más crece nuestra fe, más crece nuestra conciencia de que solo no puedo y que debo aferrarme a Dios. El apóstol Pablo escribía, cuando soy débil, o sea, cuando tomo conciencia de mi propia debilidad, entonces soy fuerte. Parece un juego de palabras contradictorio. Cuando soy débil, entonces sos fuerte. No, o sos débil o sos fuerte. Pero el significado ahí es cuando soy débil en mí mismo, cuando tomo conciencia de mi propia debilidad frente a alguien más fuerte que yo, como es Satanás, es que me tengo que tomar de la mano de Dios. Y solo hay alguien más fuerte que Satanás y que es Dios.
No podemos en nuestras fuerzas, no podés en tus recursos, tu sabiduría, tu intelecto, tu raciocinio, no alcanza. No podemos razonar con Él. Es solamente en las manos de Dios, en el poder de cuando nos ponemos en fe y acudimos a nuestra fe y nos ponemos delante de Dios en fe, es que podemos avanzar contra un enemigo más fuerte. Por eso presenta acá también la fe como una forma en la que yo apelo a una fuerza superior, en el poder de la fe. ¿Y cuántas veces tendemos a encarar la vida en todas las áreas? No me refiero a algo que solo tenga un contexto espiritual. Encaramos la vida en nuestra propia fuerza. Yo puedo, yo me las arreglo. Y trato de encarar mi vida familiar en mi propio conocimiento. Y trato de encarar mi vida laboral en mi propio conocimiento. Y trato de emprender el desafío de la vida en mis propias fuerzas, en mi conocimiento, con mi título, con mi experiencia, con mi coraje, yo me la banco, yo me la arreglo, yo puedo solo. Y a veces ese orgullo, esa soberbia nos impide entender que necesitamos de la mano de Dios. ¿Cuántas personas dicen, yo puedo solo? A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Yo me las arreglo. Como pueda me las voy a arreglar. Y eso excluye a Dios en la ecuación. Bueno, dirá a Dios, si vos querés arreglártela solo, intentá solo a ver cómo te va. ¿Y cuántas veces después de 1, 2 y 10 cabezazos contra la pared nos damos cuenta que toda mi sabiduría, que toda mi experiencia, que toda mi fortaleza no alcanzan? Y el mundo va como va porque a Dios le ha dicho, mira, quédate atrás que no te necesito. Hemos sacado a Dios de la educación, Dios está fuera de las escuelas, no lo queremos más. Sí se pueden poner otras ideologías, pero Dios tiene que quedar afuera de las escuelas, Dios queda fuera de la salud, Dios queda fuera del gobierno. Y no estoy hablando de hacer política con la fe, estoy diciendo de que los gobernantes han excluido a Dios en sus decisiones. Y los países que están fundamentados fundacionalmente en valores cristianos han tenido un progreso que aquellos que han vivido de la idolatría, como toda Latinoamérica, estamos cada vez más hundidos, porque hay raíces espirituales de trasfondos destructivos que deberíamos, y muchos hablan de refundar nuestra nación. ¿En qué sentido? De darle a entender que tenemos que arrancar con Dios y no sin Él. Hemos dicho, bueno, nosotros sabemos gobernar, somos políticos, sabemos, y así vamos. ¿Cómo va nuestro país? A ver, miremos para atrás, en un país que a Dios lo deja fuera, y no hablo solo del gobierno de turno, hablo de todos los que lo han precedido. Cómo Dios está afuera, los principios cristianos están afuera. Hay legisladores que juran con el Nuevo Testamento, pero no tienen la más remota idea de lo que dice adentro y tampoco la quieren tener. No les importa. Entonces la Biblia pasa a ser nada más que un libro cualquiera, como un libro de historia, de geografía, de matemática, que no le importa a nadie. Y así vamos. Qué importante volver a la fe como ese principio de valores, de fundamentos que rigen nuestra vida y que nos hacen depender del Dios, del único que ha derrotado a Satanás en la cruz. Y finalmente termina diciendo, oren en el Espíritu en todo momento. Y esto lo asociamos más si entendemos que la oración mueve la mano de Dios. Pero a veces nuestras oraciones son oraciones, gracias por la comida, ayúdame mañana en el examen, que me aumenten el sueldo, oraciones que no está mal que le pidamos a Dios eso, pero nos olvidamos que la oración es una herramienta también de confrontación de las tinieblas. La oración de fe mueve la mano de Dios. En oración podemos enfrentar las fuerzas del enemigo. ¿Y cuántas veces nuestras oraciones son más bien como una especie de diálogo para demostrar la teología que tenemos, en lugar de pedir sabiamente a Dios que intervenga para que nuestra nación quede libre de la esclavitud, para que nuestra nación quede libre de la idolatría, para que nuestra nación pueda volver a recuperar una auténtica libertad? A veces creemos que libertad es hacer lo que uno quiera, cuando le vengan ganas. Eso no es libertad, es otra forma más de esclavitud. Porque si una persona dice, mira, yo tomo, cada vez que quiero tomo, me alcoholizo.
¿Y eso es libertad? Yo siempre le digo a alguien, mira, para saber si algo es un vicio o no, tenés que saber si podés cortar. Si lo podés manejar cuando quieras, vos lo controlás, todavía no lo es. Pero si te controla, un estilo de vida, una forma de vida, si la podés cambiar cuando quieras, no te controla, pero si no, ¿y cuántas veces son estilos de vida que nos van controlando? Y Satanás tiene esos hilos y nos maneja como a los títeres, te hace levantar el bracito, levantar la piernita, así tiene controlada tantas vidas. Pero si el Hijo nos libra, seremos verdaderamente libres. Dios nos da la oportunidad en un mundo esclavizado y acá nos da pautas claras. La verdad, la justicia, el evangelismo, obedecer la palabra de Dios, vivir en fe, la oración, son herramientas, disciplinas espirituales que no podemos ni debemos abandonar y que van a hacer que podamos vivir vidas de victoria. Por tantos cristianos que vienen, pues yo vengo los domingos, no falto nunca, tengo la Biblia en casa, pero es más que eso, es hacer de estas disciplinas no un conocimiento mental, sino un estilo de vida, llevarlo a la práctica en el día a día. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Hay una promesa de victoria, porque Jesús ha ganado la victoria, ya tenemos la victoria en Jesús. Pero muchos cristianos vivimos la victoria como derrota, como si la victoria fuera una meta para algunos privilegiados, tal vez esos siervos inmaculados que sirven a Dios allá. Pero eso es mentira, es falso. La victoria está al alcance de todos porque es inherente al haber aceptado a Jesús como Salvador. Pero hay que dar un paso más, de que Él no solo sea tu Salvador, sino que sea tu Señor, que Él pueda controlar tus pasos y tu vida. Cuando vivís este estilo de vida donde Jesús es tu Señor, el otro que quiere ser tu Señor queda fuera. Porque Satanás básicamente es eso, es usurpador. Trata de reclamar para sí lo que en realidad es estrictamente de Dios. Es un imitador, trata de hacer lo mismo. Fíjense cómo han sido, y desde la antigüedad, ya desde la época de los cananeos, cómo eran los ritos, cómo eran los cultos con sangre de animales o sangre de humanos, porque imitan la sangre de Jesús entregada en la cruz. Él siempre busca imitar, pero las imitaciones no sirven. Lo único que sirve es lo verdadero que Dios te da. Por eso en un mundo que está cegado, marcado por fuerzas espirituales, donde cada vez hay una mayor opresión de las almas, qué bueno que te vuelvas, que te afirmes en las herramientas que Dios te da, que te plantes, que renuncies a todo lo que tiene que ver con las tinieblas y tomes autoridad en el nombre de Jesús. Tomes autoridad en el nombre de Jesús y te declares libre y viva la libertad de los hijos de Dios y seas un agente que comunique ese poder y esa libertad en Cristo. Para entender que así la esclavitud se convierta en libertad. Pero si no cortaste las amarras espirituales, si no cortaste con las ataduras espirituales que el diablo te pone, que la vemos cada vez más fuertes, vas a seguir siempre viviendo como a medias libre y a medias esclavo. El Señor te ofrece la libertad completa, pero hay que dar un paso, siempre tiene un costo. ¿Qué estás dispuesto a dar? El servir a Jesús es la única forma de servicio que nos da la verdadera libertad. Si no, aunque vos digas, yo no sirvo a nadie, yo lo que quiero servirse al sistema. El sistema te controla. ¿Y quién controla el sistema? Lo controla Satanás. Él controla los hilos de los grandes, de los poderosos, de los que mueven los grandes capitales, de los que están entrando de las multinacionales. Hay pactos a muy alto nivel, están involucrados a muy alto nivel. En sectas se mueve un mundo, pero en Cristo todo eso se deforma. Esa es la mala noticia, que Satanás tiene control del mundo en que vivimos, al punto que Jesús lo llamó el príncipe de este mundo. Si Jesús lo llamó así. Pero esa es la mala. La buena noticia es que Jesús lo ha derrotado en la cruz. Y esa victoria está disponible para vos. No vivas como derrota lo que Dios te dio como victoria. No vivas como fracaso lo que Dios te dio como un triunfo.
Viví en la vida que Dios te da, que es una vida de victoria, que no es sinónimo de ausencia de problemas. No es sinónimo de que todo va a ser fácil, todo lo contrario. Va a haber problemas, va a haber adversidad, va a haber confrontación, pero en Cristo somos más que vencedores. Romanos capítulo 8 dice que somos más que vencedores. Por eso termina diciendo, porque ni la muerte, ni los ángeles, ni las fuerzas espirituales de maldad pueden contra un cristiano que vive bajo el cono de la luz de Jesús, que vive en el poder del Evangelio, porque el Evangelio es poder para confrontar las tinieblas. ¿Cómo está tu vida? ¿Vivís estos valores? ¿Los ves como una teoría o son una realidad? Acá el apóstol Pablo los pone como la herramienta exclusiva para poder salir adelante. Vivir estos valores, le cerrás la puerta de acción a Satanás. Lo cerrás, lo dejás atado de manos. No puede hacer nada, lo dejás esposado porque no tiene acción sobre tu vida. Y cuando vivís así, llevás el cono de luz al que te rodea. Impregnás con el perfume del Evangelio a todo el que te rodea. Llevás la bendición a todo el que te rodea. No te pierdas la oportunidad. El mundo está muy oscuro, es tremenda la opresión que hay a nuestro alrededor. Llevemos la luz a todo lugar. Como decía Jesús, no la tengas en un cajón a la luz. Ponela en un lugar que se vea. ¿De qué sirve si encendés una antorcha y la metés en un armario? Va a seguir todo tan oscuro como antes que la enciendas. Pero si la sacás y la ponés a la vista, todos van a beneficiarse con esa luz. ¿Cómo es tu estilo de vida? ¿Es de luz o es de oscuridad? ¿Qué haces en lo secreto cuando nadie te mira? Cuando nadie te observa, porque todos podemos tener una imagen espiritualoide, como que somos espirituales. Pero el Señor sabe lo que hay acá adentro. Cuando estás a solas, cuando nadie te controla, Dios te ve. Él está allí. Sus ojos pueden ver dentro de nosotros. Él todo lo ve. Todas las cosas están desnudas y abiertas delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. A él no lo podemos engañar. Podés engañar aún hasta tu ser más querido, pero no podés engañarlo a él. Elijamos vivir la vida de victoria. Del lado de la derrota ya hay muchos. Elijamos vivir del lado de la victoria y comunicar esa victoria a otros, que se puede salir de la situación más crítica. Aquí hay testimonio de cómo Dios vino a traer verdadera libertad, cómo Dios vino a libertar de la esclavitud. En todas las formas posibles, Él viene a traer libertad. En la época donde el mundo se mueve, trayendo cada vez más oscuridad, donde los seguidores de las tinieblas se mueven, no nos podemos quedar quietos. Satanás no se toma vacaciones, no hace paro, no se queda, no se toma un año sabático. Él sigue actuando y los que lo siguen se siguen moviendo. Nosotros debemos también tomar las armas de la luz, como dice allí en Romanos, que es hora de levantarnos del sueño, porque la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las armas de las tinieblas y tomemos las armas de la luz. La noche está avanzada y se acerca el día. Es necesario levantarnos del sueño. ¿Seguís todavía en la camita espiritual durmiendo mientras el mundo se hunde? Es tiempo de levantarse del sueño. Es tiempo de desechar las prácticas de las tinieblas y tomar las armas de la luz. El Señor quiere que tomemos así, tomando esa figura del legionario romano, que tomemos las armas de la luz. Yo te pido que cierres tus ojos. Que cierres tus ojos y tengas una oración con Dios mientras el equipo de alabanza se acerca acá y nos va a poner una melodía. Yo quiero que puedas tener una oración personal. No ores por la comida, no ores para que la inflación baje. Pedile ahora a Dios, tené una oración específica. Señor, quiero ser libre de las tinieblas. Si no aceptaste a Jesús como Salvador, este es el momento de hacerlo. No podés hacerlo en la razón, no podés hacerlo en las fuerzas de tu mente, solo lo podés hacer en el Espíritu, porque las fuerzas espirituales solo se combaten espiritualmente. No sirve la mente, no sirve el conocimiento, no sirve el intelecto a la hora de enfrentar las tinieblas. Solo se puede hacer en el poder del Espíritu. Y esto empieza
entregando tu corazón a Cristo. Empieza diciéndole: Señor, yo te acepto como mi Salvador. Renuncio a querer ganarme yo mis propias victorias. Quiero que Cristo me dé la victoria. Quiero vivir en el poder del Espíritu. Quiero quedar libre de las cadenas. Renuncia a toda atadura espiritual en el nombre de Jesús. Renuncia a todo vicio, a todo hábito destructivo, a toda costumbre que te ata, que te esclaviza, que te controla. Y entregale el control a Cristo. Aceptalo como tu Salvador personal. No estoy hablando de asistir a iglesia, no estoy hablando de tener Biblia, no estoy hablando de conocer canciones. Estoy hablando de tomar una decisión por Cristo, de aceptarlo como tu Salvador, de aceptarlo como aquel que perdona tus pecados. Reconocete pecador delante de Dios, en falta, incapaz de llegar a Dios por tus propios medios. Y esto es fe. Y por fe aceptarlo a Jesús como el único que te puede reconciliar con Dios, como el único que puede cambiar tu vida en un 100%, cambiar el sentido de tu vida y darle sentido a tu vida y restaurar lo que te rodea, porque vos podés ser luz a tu familia, podés ser luz en tu lugar de trabajo, podés ser luz, pero para llevar la luz primero hay que tenerla. No podés llevar la luz si estás apagado, si el faro se apagó. Una linterna sin pilas no ilumina, aunque sea una linterna. Necesita que la luz esté encendida. De nada sirve tu conocimiento si no se traduce en luz que alumbra el lugar oscuro. Es tiempo de llevar la luz, pero la luz tiene que empezar por tenerla. Nadie de nosotros aquí tiene luz propia. La luz es Jesús. Lo que hacemos es reflejar la luz de Jesús a todo lugar. Ninguno aquí de nosotros salva a nadie, ni restaura a nadie, ni sana a nadie. Eso lo hace Jesús. Somos agentes del reino. No somos el dueño y los dueños del reino. Somos agentes encargados, enviados para contar las buenas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vos podés ser llamado de las tinieblas, de la oscuridad, a la luz admirable. Tu familia puede salir de la oscuridad a tu luz admirable, tus padres, tus hijos, tu matrimonio, tu trabajo puede salir de las tinieblas. Todo puede salir de las tinieblas cuando te entregas a Cristo. Pero es la única manera. No hay estrategias humanas. Todo queda a medio camino. Lo único que te puede llevar a la verdadera libertad, a que las cadenas se corten, es en el nombre de Jesús. Le entregaste el señorío de tu vida a Cristo, le entregaste el control. ¿Hay algún área que todavía no le entregaste? Entregásela ahora. Si no, va a ser el hilo por el que Satanás te controle. Si es un vicio, si es un hábito, si es una conducta, si es una culpa del pasado, si es algo que te hicieron en el pasado por lo que te sentís culpable, renuncia a eso y entregáselo a Cristo. Cuando uno, yo lo digo seguido, cuando uno renuncia a un trabajo, no es para volver al día siguiente a trabajar como si nada hubiera pasado. Cuando renuncias es para no volver nunca más. Yo por eso no te animo a que te arrepientas nada más, o a que pidas perdón nada más. Te animo a que renuncies a toda práctica que te esclaviza, que le da el control a Satanás, y declarate libre en Cristo. Declarate libre en Cristo Jesús. Declarate libre en Cristo Jesús. Cerra tus ojos ahora, Cerra tus ojos. Y yo quiero guiarte en una oración, no para que la repitas como loro, no es una abracadabra, sino que te sirva de guía, de qué conceptos tiene que tener una oración para entregarte a Cristo. Yo lo voy a decir, insisto, no lo repitas como loro, es algo que tiene que integrar tu oración. Señor, yo en esta hora me reconozco pecador delante tuyo, me reconozco incapaz de recibir tu perdón. Por eso acepto a Jesús como mi Salvador personal. Acepto tu perdón en Cristo. Carga mi pecado en la cruz del Calvario. Quiero ser libre. Acepto a Jesús como mi Salvador personal. Y Dios mío, te acepto como mi Padre. Y así quiero formar parte de tu iglesia, formada por todos aquellos
que han aceptado a Jesús como su Salvador y Señor. Quiero ser salvo ahora, acepto a Jesús, me reconozco libre en Cristo, lo acepto como mi Salvador y me niego a aceptar otro mediador que no sea Jesucristo, hombre, como el único Salvador de mi vida. Te alabo y te adoro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tu oración y palabra más, palabra menos intervinieron estos conceptos, sos salvo. Si ya sos salvo, empezá a vivir una vida de libertad, empezá a vivir una vida en Cristo. Empezá a vivir como libre, como miembro como integrante del reino de la luz y no de las tinieblas. Renunciá a toda atadura en el nombre de Jesús. Y ¿sabés qué? Hay gozo en el cielo si alguien se entregó a Cristo. Hay gozo en el cielo. Vamos a alabar al Señor ahora, vamos a ponernos de pie y vamos a cerrar este tiempo como corresponde, alabando a nuestro Dios, declarando que Él es el Señor, declarando que Él nos lo ha dado todo y somos libres en Cristo. Que Dios te bendiga.